Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que voy a contarles. Han pasado muchos años desde que enterré este secreto en lo más profundo de mi alma, y hoy, por alguna razón que no logro explicar, siento que ha llegado el momento de sacarlo a la luz. Antes de comenzar, quiero que me digan desde qué ciudad están escuchando esta historia, porque necesito sentir que no estoy sola, que hay alguien al otro lado de la pantalla que comprenderá mi corazón y mis decisiones. No sé si lo que hice fue un acto de amor o un terrible error. No sé si ustedes me aplaudirán o me juzgarán, pero sí sé que Dios, en su infinita sabiduría, me envió una señal que no pude ignorar. Y cuando esa señal llegó, supe que no tenía más tiempo para callar. Mi vida había sido un susurro constante entre el miedo y la esperanza, hasta ese día. Recuerdo que esa mañana el sol entraba tibio por mi ventana y el aire olía a pan recién horneado en la panadería de la esquina. Era un día cualquiera, hasta que dejé que mi mirada se posara en la vieja caja de madera que guardo bajo mi cama. Esa caja que contiene el secreto más grande de mi vida. La toqué con mis manos arrugadas y mi corazón empezó a latir como si fuera a escaparse de mi pecho. Han pasado más de 20 años desde que mi esposo murió, y desde entonces he cargado con un peso invisible que a veces siento que me roba el aliento. Nadie lo sabe, ni siquiera mis hijos, ni mis amigos de toda la vida. Nadie. Y mientras lo digo ahora, puedo sentir que cada palabra me quema la lengua, porque sé que una vez que empiece, no habrá vuelta atrás. Quiero que imaginen por un momento guardar un secreto tan grande, tan poderoso, que podría cambiar el destino de muchas personas a tu alrededor. Un secreto que a veces te hace sentir rica, poderosa, y otras veces, la persona más miserable y sola del mundo. Ese ha sido mi tormento y mi refugio. La señal de Dios llegó una tarde cualquiera, en la iglesia, mientras el sacerdote hablaba del perdón y de la generosidad. Él dijo algo que me atravesó como un rayo. Lo que guardas por miedo nunca podrá convertirse en amor. En ese instante, mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí que aquellas palabras no eran parte de la misa, eran un mensaje directo para mí. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Mientras las campanas sonaban y la gente se levantaba de los bancos, yo me quedé allí, temblando, sintiendo que una fuerza me empujaba a enfrentar lo que había evitado durante décadas. Y entonces, una pregunta se instaló en mi mente. ¿Qué haría él si estuviera aquí conmigo? Porque aunque mi esposo ya no estaba físicamente, en mi corazón seguía viviendo cada palabra, cada gesto, cada promesa. Ese día volví a casa caminando despacio, arrastrando mis pasos sobre las calles viejas del barrio. Saludé a los vecinos, escuché las risas de los niños jugando y todo me parecía una señal. Cada rostro, cada sonido, cada rayo de sol me decía que era el momento, que callar había sido un acto de cobardía y que ahora tenía la oportunidad de transformar ese silencio en algo más grande. No les voy a mentir. Tengo miedo. Miedo de ser juzgada. Miedo de que piensen que fui egoísta. O peor, que fui tonta. Pero también sé que si no lo cuento ahora, me iré de este mundo con la sensación de haber fallado en lo más importante. Así que quiero que ustedes, que me están escuchando desde diferentes rincones del mundo, me acompañen en este viaje. Díganme en los comentarios desde dónde me están viendo, porque esta historia no se la cuento a cualquiera. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es solo una confesión, es una parte de mi alma, un pedazo de mi vida que he guardado como si fuera un tesoro, pero que en realidad ha sido una cadena. Y hoy voy a romperla, porque, como les dije al principio, Dios me habló. Y cuando Dios habla, uno no se atreve a quedarse callado. Aquel día empezó como cualquier otro, o al menos, eso creí. El olor del café recién hecho llenaba la cocina,
y el sol se colaba tímidamente por la cortina gastada de la ventana. Mi esposo estaba sentado en su silla favorita, con el periódico en las manos y ese gesto sereno que siempre me daba paz. Nunca imaginé que esa sería la última mañana en la que lo vería sonreír así. Recuerdo que me pidió que me acercara, que dejara lo que estaba haciendo, y cuando lo hice, tomó mis manos y las sostuvo con fuerza, como si quisiera dejar en ellas todo lo que no podría decirme después. Prométeme que, pase lo que pase, vas a seguir viviendo con dignidad, me dijo, mirándome con esos ojos que parecían conocer cada rincón de mi alma. Yo, sin entender del todo la profundidad de sus palabras, sonreí y le respondí que claro que sí, que siempre seguiría adelante. Pero dentro de mí algo se inquietó, como si una parte de mi corazón presintiera que estaba recibiendo un mensaje de despedida. El resto de la mañana fue tranquila, casi perfecta. Preparamos juntos el desayuno, hablamos de cosas simples, de los hijos, de los vecinos, del jardín que quería arreglar en primavera. Pero entonces, en un instante, todo se rompió. Escuché un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré y allí estaba él, desplomado, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Corrí hacia él, gritando su nombre, tratando de despertarlo. Sentí como la desesperación me subía por la garganta, cómo mis manos temblaban mientras intentaba reanimarlo, suplicando a Dios que no me lo llevara. Pero en el fondo, en lo más profundo, supe que se estaba yendo, y lo más duro fue ver que, aún en ese momento, sus labios se movieron apenas para susurrar algo que no entendí. Cuando llegaron los paramédicos, mi casa ya no era la misma. Todo parecía más frío, más vacío, como si el alma de aquel lugar se hubiera ido con él. Me senté en un rincón, sin poder llorar, sin poder pensar, con las manos aún tibias del calor que le quedaba. Recuerdo que uno de ellos me miró con compasión y me dijo, «Lo siento, señora». Y esas palabras se clavaron como un cuchillo en mi pecho. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, tocando sus cosas, recordando cada momento que habíamos vivido allí. Su taza de café quedó en la mesa, con el café ya frío, como si estuviera esperando que él volviera para darle un sorbo más. Y en medio de ese dolor, sentí un vacío extraño, como si algo me estuviera aguardando en algún lugar. No fue sino hasta la mañana siguiente que recibí la llamada que empezaría a cambiarlo todo. Era el abogado de la familia. Su voz era firme pero amable y me pidió que pasara por su despacho lo antes posible. Es sobre los asuntos de su esposo, y hay algo que necesita saber, me dijo. Yo no entendía nada, pero el tono con el que lo dijo me hizo sentir que había más de lo que me estaba diciendo. Fui al despacho con el corazón encogido. Llevaba el vestido negro que usaba en ocasiones tristes, el mismo que había llevado al funeral de mi madre. Me senté frente al escritorio del abogado y tras unos segundos de silencio, sacó un sobre sellado con el nombre de mi esposo escrito a mano. Lo colocó frente a mí, como si fuera un objeto sagrado. Cuando lo abrí, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Empecé a leer, y cada palabra parecía pesar más que la anterior. Era su testamento, y en él, mi esposo me dejaba una herencia que jamás habría imaginado. No se trataba de unas monedas, ni de una pequeña propiedad. Eran 8 millones de dólares. En ese momento, el mundo se detuvo. Sentí que mi respiración se aceleraba, que mi piel se erizaba, y que mi vida acababa de cambiar para siempre. No supe si sonreír o llorar. Sentí una mezcla de gratitud, confusión y miedo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué a mí? ¿Y qué se suponía que debía hacer con una cantidad así? Fue ahí, en ese mismo instante, cuando sin saberlo, empezó el secreto que me acompañaría durante décadas. Un secreto que, aunque pesaba como una roca sobre mi pecho, también me protegía. Y lo que hice después es lo que hoy vengo a contarles. Nunca había estado en una oficina de abogados tan silenciosa.
El reloj de pared parecía marcar los segundos más lentos de mi vida. Frente a mí, el abogado desplegó el testamento como quien abre un mapa hacia un lugar desconocido. Mi corazón latía con fuerza, no porque esperara algo extraordinario, sino porque en ese momento, cualquier mención de mi esposo, cualquier rastro suyo, me llenaba de nostalgia y dolor. Él comenzó a leer en voz baja, con un tono solemne, como si supiera que cada palabra sería un golpe directo a mi alma. Al principio, todo parecía normal. Disposiciones menores, recuerdos para algunos familiares, instrucciones sobre el cuidado de la casa. Pero entonces llegó a esa parte. A mi amada esposa, compañera de toda una vida. El abogado hizo una pausa, levantó la mirada y me observó como si quisiera asegurarse de que estaba preparada. Y en ese instante lo dijo. Le dejo la totalidad de mis cuentas, propiedades y ahorros, equivalentes a $8 millones. Me quedé inmóvil. Mi respiración se detuvo por un segundo. No podía comprenderlo. Nunca hablamos de cifras. Nunca imaginé que teníamos tanto. Vivíamos de forma sencilla, sin lujos, sin ostentaciones. Teníamos lo suficiente para vivir bien, pero no para soñar con fortunas. Y sin embargo, allí estaba, escrito en tinta negra sobre un papel oficial, 8 millones. El abogado continuó leyendo, pero sus palabras se volvieron un murmullo lejano. Sentía que estaba flotando en un mar de emociones contradictorias. Me sentía agradecida. Sí, pero también sobrecogida, como si aquel dinero fuera demasiado grande para mis manos, como si, de alguna manera, me estuviera entregando no solo riqueza, sino también una responsabilidad que yo no había pedido. Cuando terminó la lectura, el silencio volvió a llenar la sala. El abogado me explicó que todos los documentos estaban en regla, que el dinero y las propiedades ya estaban a mi nombre y que podía disponer de todo de inmediato. Yo asentí con la cabeza, aunque en mi interior sentía que mis pies ya no tocaban el suelo. Era como si la vida que había conocido se estuviera desmoronando para dar paso a otra completamente distinta. Y yo no sabía si quería vivirla. Salí del despacho con el sobre en las manos, apretándolo contra mi pecho como si fuera un secreto peligroso. Afuera, el mundo seguía igual. La gente caminaba apurada. Los autos tocaban el claxon. Las hojas caían de los árboles con la misma calma de siempre. Y sin embargo, para mí, nada era igual. Caminé hasta un pequeño banco del parque que quedaba enfrente y me senté, mirando a la gente pasar, preguntándome si alguno de ellos podría imaginar lo que yo llevaba en ese sobre. Recuerdo que una señora se sentó a mi lado y comenzó a hablarme de su perro, un animalito pequeño que llevaba en brazos. Yo asentía y sonreía, pero no escuchaba nada. En mi mente solo estaba ese número, repitiéndose una y otra vez. 8 millones. Un número que, en ese momento, más que un regalo, me parecía una carga imposible de llevar. Esa noche, en casa, abrí nuevamente el sobre y leí el testamento una vez más. Toqué su firma con mis dedos, como si al hacerlo pudiera sentir su mano, y me encontré hablando en voz alta. ¿Por qué, amor? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no me lo dijiste? No obtuve respuesta, solo el eco de mi propia voz y el silencio de una casa que ya no era hogar sin él. Fue entonces cuando decidí algo que marcaría mi vida para siempre. No le diría a nadie lo que había heredado, ni a mis hijos, ni a mis amigas de toda la vida, ni siquiera al sacerdote que tantas veces me había escuchado. Lo guardaría para mí. No sé si fue miedo, desconfianza o la certeza de que el dinero tiene la capacidad de cambiar a las personas, incluso a las que uno más ama. Esa noche, mientras me acostaba, sentí que había cerrado una puerta invisible. Afuera quedaban las suposiciones, las preguntas, las tentaciones. Adentro, solo yo y un secreto que, sin saberlo, empezaba a crecer como una sombra alargada que me seguiría por el resto de mis días. Un secreto que hoy,
Después de tantos años, por fin me atrevo a compartir con ustedes. Los primeros días después de recibir la herencia fueron una mezcla extraña de calma y desvelo. Durante el día intentaba distraerme con las tareas del hogar, cuidando las plantas, barriendo el patio y hasta tejiendo en silencio junto a la ventana. Pero en cuanto caía la noche, el peso de ese sobre y lo que contenía me caía encima como una losa. Cerraba los ojos y veía el número, como si estuviera grabado en mi mente. 8 millones. Era mío. Sí, pero al mismo tiempo sentía que no me pertenecía del todo. Guardé los documentos en un cajón escondido de mi habitación, uno que solo yo sabía abrir. Cada tanto, como quien necesita comprobar que un sueño fue real, lo abría para mirar los papeles. Me quedaba observando las cifras y las firmas, sintiendo cómo una corriente de poder y miedo recorría mi cuerpo, el poder de poder cambiar muchas vidas y el miedo de cambiar las equivocadas. A veces pensaba en contárselo a mis hijos. Imaginaba sus caras de sorpresa, las preguntas, las ilusiones que empezarían a construir de inmediato. Pero luego, un pensamiento frío y punzante me atravesaba. ¿Y si el dinero los cambia? ¿Y si deja de importarles lo que somos como familia? Esa idea me aterraba. He visto familias romperse por menos de la mitad de lo que yo tenía guardado. Con el tiempo, el secreto empezó a convertirse en una especie de segundo corazón que latía solo para mí. Salía a caminar por el barrio, saludaba a las vecinas, y nadie podía imaginar que la mujer con el delantal manchado de harina llevaba en la cabeza un mundo de posibilidades y decisiones que pesaban como piedras. Esa doble vida, la de la mujer común y la de la heredera en silencio, me consumía lentamente. Hubo noches en las que me levantaba de la cama, iba hasta el cajón y me sentaba en el suelo con los documentos sobre las rodillas. Los tocaba, los ordenaba, los volvía a guardar, como si de esa rutina dependiera mi tranquilidad. Y sin embargo, cada vez que lo hacía, sentía que mi alma se encogía un poco más, como si guardar tanto fuera un pecado que me estaba robando la paz. Empecé a evitar reuniones familiares largas. No quería que nadie notara un cambio en mí, que alguien sospechara que algo nuevo me rondaba la cabeza. Y lo más triste es que, aunque estaba rodeada de personas que me querían, me sentía sola. Sola porque llevaba algo que no podía compartir, algo que me aislaba incluso de quienes más amaba. En misa, cuando el sacerdote hablaba de la humildad y el desprendimiento, mis manos se aferraban con fuerza al asiento. Me daba miedo que, de alguna forma, sus palabras revelaran mi secreto a los demás, como si todos pudieran leer en mis ojos que yo guardaba una fortuna y que tal vez no estaba haciendo lo que debía con ella. Recuerdo una tarde en particular en la que vi a una vecina llorando en la puerta de su casa porque no tenía dinero para comprar las medicinas de su hijo. Me acerqué, le di un abrazo, le ofrecí un poco de lo que tenía en mi cartera, y al entrar de nuevo en mi casa, me derrumbé en la cocina. ¿Cómo era posible que tuviera tanto y diera tan poco? La culpa empezó a crecer como una sombra sobre mí. El secreto ya no era solo mío. Era como un intruso silencioso que dormía en mi habitación, que se sentaba a la mesa conmigo, que caminaba a mi lado por la calle. No me dejaba en paz. Y cuanto más tiempo pasaba, más me preguntaba si realmente estaba honrando la memoria de mi esposo guardando ese dinero, o si, por el contrario, estaba traicionando lo que él hubiera querido que hiciera. Así viví por años, entre la certeza de que había tomado la decisión correcta y la sospecha de que me estaba equivocando, hasta que un día, sin buscarlo, esa señal que tanto temía llegó. Una señal que no me dejó lugar para excusas, que me obligó a mirar de frente a mi conciencia y decidir, de una vez por todas, qué iba a hacer con el secreto que había cargado por tanto tiempo. Cada vez que el peso del secreto se hacía insoportable, me refugiaba en los recuerdos. Cerraba los ojos y lo veía a él, mi esposo, sentado en el porche con una taza de café,
mirándome con esa sonrisa que siempre parecía decir que todo estaría bien. Recordaba el sonido de su risa, el calor de sus manos y la forma en que siempre me escuchaba como si cada palabra que yo decía tuviera importancia. En esos momentos, entendía por qué había decidido guardar silencio, porque sentía que esa herencia era un pedazo de él y que no cualquiera debía tocarlo. Nuestro amor no fue de cuentos de hadas, pero sí fue real. Discutimos, nos reconciliamos, atravesamos crisis económicas, enfermedades y pérdidas. Y en cada una de esas pruebas, él siempre estuvo ahí, fuerte como un roble. Recuerdo una noche, cuando apenas teníamos para comer, que me dijo, mientras estemos juntos, siempre tendremos lo suficiente. Y lo cumplió, hasta el último día de su vida. Había una promesa en particular que me perseguía. Una tarde, mucho antes de que enfermara, mientras caminábamos por el mercado, se detuvo frente a un puesto de flores y me dijo, si algún día me pasa algo, quiero que uses lo que tengamos para cuidar de quienes realmente lo necesiten, no de cualquiera, sino de aquellos que de verdad no tengan a nadie más. Yo asentí sin pensar demasiado, pero esas palabras se quedaron grabadas en mí, como si fueran un mandato sagrado. Después de su muerte, esa promesa se convirtió en una brújula que me guiaba, y al mismo tiempo en una carga que no sabía cómo llevar. Porque sí, quería ayudar, pero también temía equivocarme, entregar a quien no lo merecía o a quien lo malgastara. ¿Cómo distinguir a los necesitados de los aprovechados? Esa pregunta me quitaba el sueño tantas noches. Me gustaba repasar en mi mente nuestras tardes en el campo, cuando nos sentábamos bajo el viejo roble a hablar de la vida. Él me contaba sus sueños, muchos de ellos imposibles, y yo fingía que creía que algún día se cumplirían. Una vez me dijo, tal vez yo no pueda verlo, pero tú harás algo grande con lo que tengamos. En ese momento no supe qué responder, pero ahora entendía que esas frases eran pequeñas semillas que había plantado en mí, esperando que germinaran algún día. También recordaba su generosidad, incluso cuando apenas teníamos. Era capaz de compartir su último pan con un vecino o de quedarse sin abrigo para dárselo a alguien en la calle. Esa parte de él era la que más admiraba y la que más me dolía no estar honrando como debía. Porque mientras yo guardaba millones en silencio, había personas allá afuera pasando hambre o frío. En mi mesita de noche, conservo una carta que me escribió en nuestro aniversario número 20. Es una hoja amarillenta por el tiempo, pero cada palabra sigue intacta. En ella me decía que, pase lo que pase, confiaba en que yo siempre actuaría con el corazón. Esa confianza, que en vida me daba fuerza, en su ausencia se había convertido en una presión constante, como si me estuviera observando desde algún lugar, esperando que cumpliera con lo que creía que era correcto. Algunas noches sueño con él. En esos sueños no me habla, solo me mira y sonríe, pero sus ojos parecen decirme que es hora. Me despierto con lágrimas en el rostro, preguntándome si ese será el momento en que deba abrir la mano y dejar que esa herencia salga de su escondite. Pero siempre, al amanecer, el miedo me vuelve a encadenar. A veces pienso que tal vez guardé el dinero tanto tiempo porque era lo único que me quedaba de él, lo único tangible que podía tocar y decir, esto es nuestro. Tenía miedo de que, al gastarlo o compartirlo, me quedara sin nada que me lo recordara. Pero con el paso del tiempo, entendí que su verdadera herencia no estaba en cifras ni en propiedades, sino en las lecciones que me dejó y en el amor que sembramos juntos. Y fue ese amor, tan profundo y tan arraigado, el que empezó a empujarme poco a poco hacia la decisión que había evitado durante años, porque por más que me aferrara al silencio, sabía que no podría irme de este mundo sin cumplir la promesa que le hice bajo aquel roble. Una promesa que, sin yo saberlo, estaba a punto de encontrar la oportunidad perfecta para ser cumplida. El primer año después de la herencia fue el más silencioso y el más peligroso.
Yo seguía viviendo como siempre, con mi ropa sencilla, mi bolso gastado y mis caminatas al mercado de toda la vida. Pero aunque no le dije a nadie sobre el dinero, de alguna manera sentía que el secreto vibraba en el aire, como si fuera un perfume que solo algunos podían oler. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llegar las primeras señales de que no podría esconderme para siempre. La primera tentación vino disfrazada de preocupación familiar. Una sobrina lejana, a la que apenas veía una vez al año, llegó un día a mi casa con lágrimas en los ojos. Me contó que su esposo había perdido el trabajo, que la renta estaba atrasada y que no sabían cómo alimentar a sus hijos. Mientras hablaba, yo veía en su mirada algo más que tristeza. Había una chispa de cálculo, como si supiera que yo podía salvarla con solo abrir mi cartera. Me pidió un préstamo pequeño, que según ella me devolvería en 2 meses. Otra vez fue una vecina, de esas que nunca se habían interesado demasiado en mi vida, pero que de pronto empezó a visitarme todos los días. Llegaba con pasteles, flores o pan recién hecho, y poco a poco la conversación pasaba de lo cotidiano a sus problemas económicos. No me pedía nada directamente, pero dejaba caer frases como, si tan solo tuviera un poco de ayuda, podría salir adelante. Era como si quisiera que yo misma propusiera el rescate. En el fondo, sentía un impulso de ayudar. ¿Cómo no hacerlo teniendo tanto? Pero al mismo tiempo, una voz interna me detenía. No sabía si era miedo, prudencia o un instinto de protección. Me repetía que debía ser muy cuidadosa, que si cedía una vez, las puertas se abrirían de par en par y el secreto correría como fuego entre la hierba seca. Recuerdo un día en que fui al banco para mover una pequeña parte de la herencia a una cuenta más segura. La cajera, una mujer joven con la que siempre había tenido un trato cordial, cambió de tono al ver la cifra en pantalla. Su sonrisa se volvió más atenta, su voz más suave. Me ofreció asesorías privadas y oportunidades exclusivas que, según ella, eran para clientes especiales. Me di cuenta de que, incluso en lugares donde debía sentirme protegida, el dinero me convertía en alguien distinto a los ojos de los demás. Hubo también llamadas extrañas, personas que decían representar fundaciones o causas nobles, pidiéndome aportes voluntarios para hospitales, escuelas o programas comunitarios. Algunas podían ser reales, otras quizá no, pero la coincidencia de que empezaran a buscarme justo en ese tiempo me ponía la piel de gallina. ¿Cómo se habían enterado? ¿O era simple casualidad? En las noches, mi mente se convertía en un campo de batalla. Por un lado, estaba la voz de mi esposo, recordándome nuestra promesa de ayudar a quienes lo necesitaran. Por el otro, estaba mi miedo de que el dinero acabara en manos equivocadas, que fuera usado para fines que él nunca habría aprobado. Y así, la tentación de actuar se mezclaba con la parálisis de no saber cómo. A veces me sorprendía imaginando todo lo que podía comprar. Una casa más grande, un auto nuevo, viajes a lugares que siempre soñé conocer. Pero apenas esas imágenes aparecían en mi mente, sentía vergüenza. No era para eso que él me había dejado ese dinero. Y yo no quería convertirme en alguien que confundiera abundancia con capricho. Lo más duro era fingir normalidad. Cuando alguien me pedía ayuda para cosas pequeñas, como reparar una fuga o comprar medicinas, debía actuar como si no tuviera más que lo justo. Decir no puedo me dolía, porque sabía que no era cierto. Pero decir sí podía abrir un camino del que quizá no habría retorno. Esa lucha interna se volvía más intensa con cada nuevo rostro que llegaba a mi puerta buscando algo. Y así pasaron los meses, entre visitas inesperadas, llamadas con voces amables y miradas que parecían escudriñar mi alma. Cada día me convencía más de que el dinero, aunque era un regalo, también era una trampa silenciosa que podía atrapar no solo a quien lo tenía, sino a todos los que se enteraran. Fue entonces cuando empecé a aislarme, sin saber que ese aislamiento sería el puente directo hacia la señal que cambiaría todo. Con el tiempo,
Aprendí a convertirme en actriz, no de las que suben a un escenario, sino de esas que interpretan un papel todos los días sin que nadie lo note. Salía de casa con el mismo bolso desgastado, la misma chaqueta de siempre y mis zapatos de suela gastada. Saludaba a las vecinas, comentaba sobre el clima y hablaba del precio del pan como si ese fuera mi mayor problema. Nadie podría imaginar que, al llegar a casa, en un cajón escondido, dormía una fortuna capaz de cambiar el rumbo de muchas vidas. Mi casa seguía igual. Paredes con la pintura un poco desgastada, muebles que crujían al sentarse, el aroma a café que llenaba la cocina cada mañana. Nunca quise cambiar nada, porque cualquier mejora llamaría la atención. La gente empieza a notar cuando un cambio es demasiado grande o demasiado rápido, y yo no podía darme el lujo de despertar sospechas. En el mercado, seguía comparando precios, pidiendo solo medio kilo de frutas o cortando la carne en porciones pequeñas. No porque lo necesitara, sino porque era parte del personaje que me había impuesto. Si un día aparecía comprando productos caros o llenando un carrito entero, las miradas empezarían a seguirme, y yo no estaba dispuesta a dar pie a rumores. El banco también se volvió un escenario. Tenía que entrar como una clienta más, humilde y tranquila, moviendo cantidades pequeñas para no levantar sospechas. A veces veía al gerente mirarme con cierta intriga, como si se preguntara por qué una señora que vestía tan sencillo tenía cuentas tan silenciosas. Yo respondía con una sonrisa amable y evitaba cualquier charla que fuera más allá de lo necesario. La parte más difícil de esta vida en apariencia era con mi propia familia. Mis hijos pensaban que vivía con una pensión justa y que, como siempre, debía administrar cada peso con cuidado. Me pedían ayuda de vez en cuando para cosas pequeñas, y yo siempre buscaba una excusa para que no imaginaran que podía darles más. Era una especie de mentira que dolía, pero que sentía necesaria. Hubo ocasiones en las que me encontré en reuniones familiares, escuchando conversaciones sobre la falta de dinero, sobre deudas o sueños que parecían imposibles. Yo asentía, daba palabras de aliento, y por dentro sentía un nudo en la garganta. Tenía el poder de cambiarlo todo, y sin embargo, no decía nada. El silencio se volvió una muralla entre ellos y yo. En el barrio, me conocían como la señora tranquila, la que siempre estaba en casa, cuidando sus plantas y leyendo en el porche. Me gustaba esa imagen porque me mantenía a salvo, invisible. Cuanto menos supieran de mí, menos probabilidades había de que el dinero se convirtiera en un imán para la avaricia ajena. Sin embargo, vivir así tenía un precio alto. Cada día sentía que me alejaba un poco más de las personas que amaba. Mentir por omisión, aunque lo hiciera para proteger la herencia y mi tranquilidad, me iba robando la espontaneidad. Llegó un punto en que ya no sabía si la gente me veía como realmente era o solo como el personaje que había construido. Recuerdo una tarde en que un grupo de amigas de la iglesia me invitó a un viaje a un santuario. Todas estaban entusiasmadas, pero cuando dijeron el precio, algunas dudaron. Yo podría haber pagado no solo el mío, sino el de todas. Pero fingí hacer cuentas y terminé diciendo que no podía ir. Esa noche, en mi habitación, lloré en silencio, preguntándome si estaba viviendo la vida que Dios quería para mí. Así pasaban los días, entre la calma aparente y el ruido constante en mi conciencia. Yo seguía siendo la misma de siempre a los ojos de los demás, pero por dentro, el peso del secreto crecía. Sabía que tarde o temprano algo rompería esa rutina tan calculada, y lo que no sabía era que la ruptura vendría de la manera más inesperada, envuelta en lo que yo llamo la señal divina, que lo cambiaría todo. Era un domingo cualquiera, de esos en los que el aire de la mañana huele a pan recién horneado y las campanas de la iglesia parecen llamar con más suavidad que de costumbre. Me levanté temprano, me puse mi vestido azul más sencillo y un chal que había tejido yo misma para protegerme del viento. Caminé despacio por la calle empedrada rumbo a la iglesia, sin saber que ese día
Dios iba a hablarme de una forma tan directa que mi vida ya no sería la misma. Me senté en mi banco habitual, el tercero desde el fondo, desde donde podía observar todo sin sentirme observada. La misa comenzó como siempre, cantos, lecturas, la homilía del padre Tomás, pero a mitad de su sermón, sus palabras tomaron un rumbo distinto. Con una voz firme pero dulce, dijo: hay personas que guardan para sí algo que podría cambiar vidas. Lo guardan por miedo, por dolor o por costumbre. Pero el miedo no es de Dios, y el amor no se guarda, se entrega. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis manos se apretaron contra el chal y noté que mi respiración se aceleraba. No era la primera vez que hablaba de la generosidad, pero esta vez, sentí que esas palabras estaban dirigidas únicamente a mí, como si Dios hubiera tomado la voz del sacerdote para susurrarme un mensaje que llevaba años esperando que escuchara. Intenté distraerme, mirar hacia las vidrieras o hacia el altar, pero no pude. Cada palabra caía sobre mí como una campanada, fuerte y clara. El padre Tomás continuó: el tiempo es un regalo y las oportunidades no vuelven. Si tienes algo que pueda iluminar la vida de otro, no lo escondas, porque quizá tú seas la respuesta a una oración. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas y bajé la mirada para que nadie lo notara. Durante la comunión, mis pasos hacia el altar se sintieron más pesados que nunca. No podía dejar de pensar en la herencia, en los años que llevaba guardándola, en todas las excusas que me había inventado para no tocarla. De pronto, entendí que el miedo había sido mi compañero más fiel, pero que también había sido mi mayor carcelero. Y allí, frente al altar, supe que algo tenía que cambiar. Cuando terminó la misa, me quedé sentada mientras todos salían. El murmullo de la gente se mezclaba con el sonido de las campanas, y yo solo podía mirar el crucifijo, preguntándome si mi esposo, desde donde estuviera, estaba de acuerdo con lo que acababa de sentir. Cerré los ojos y, en mi mente, vi su rostro y lo vi sonriendo. Esa sonrisa fue suficiente para encender en mí una llama que llevaba apagada demasiado tiempo. Salí de la iglesia con paso lento, pero con el corazón latiendo fuerte. El sol me dio en la cara y sentí que, de algún modo, todo se veía más claro. El aire era más fresco, los colores más vivos. No era un cambio en el mundo, era un cambio en mí. Por primera vez en años, el peso de la herencia no se sentía como una carga, sino como una misión. Al caminar por la plaza, vi cosas que antes no notaba. Un anciano vendiendo flores marchitas, una mujer mayor sentada en una banca con la mirada perdida, un niño limpiando parabrisas en la esquina. Y pensé, podría ayudar a cada uno de ellos. Podría cambiarles la vida. Esa idea, que antes me habría llenado de temor, ahora me daba una extraña sensación de urgencia y esperanza. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y empecé a hacer una lista. No era de cosas que quería comprar, ni de lujos que anhelaba. Era una lista de personas y lugares que necesitaban ayuda. Me di cuenta de que, durante años, había observado las carencias de mi alrededor sin actuar, pero que ahora estaba lista para hacer algo. Y así fue como entendí que la señal había llegado. No en forma de un sueño ni de una coincidencia, sino en palabras claras que atravesaron mi corazón y no me dejaron espacio para el silencio. Dios me había hablado, y yo no iba a ignorarlo. Lo que no sabía aún era que la oportunidad para actuar llegaría mucho antes de lo que imaginaba, y vendría en forma de un encuentro que me haría replantearme todo. 3 días después de aquella misa, salí a hacer unas compras al mercado. Llevaba mi bolso pequeño, como siempre, y una lista de lo que necesitaba. El sol caía fuerte, y el aire estaba impregnado del aroma a pan y a frutas frescas. Caminaba distraída, pensando en la lista que había escrito la noche de la señal divina, cuando algo me detuvo. Una voz suave, temblorosa, que pedía ayuda. Al girar,
Vi a una mujer joven, con la piel quemada por el sol y la ropa gastada. En sus brazos llevaba a un niño pequeño, tan delgado que parecía que el viento podría llevárselo. Sus ojos me miraron con una mezcla de vergüenza y desesperación. Me dijo que su hijo estaba enfermo, que necesitaba un medicamento urgente, pero que no tenía dinero para comprarlo. Podría haber sido una historia más de tantas que se escuchan en la calle, pero algo en su voz me atravesó. Quizá fue la forma en que abrazaba a su hijo, como si tuviera miedo de que se desvaneciera en cualquier momento. O tal vez fue porque, en ese instante, vi en ese niño el reflejo de mi propio hijo cuando era pequeño y estuvo enfermo. Sentí un nudo en la garganta y supe que esto no era casualidad. Me acerqué y le pedí que me contara todo. Nos sentamos en una banca de la plaza y entre sollozos me dijo que vivían en una habitación alquilada, que el padre del niño los había abandonado y que trabajaba limpiando casas, pero que ese día la habían despedido. El medicamento costaba más de lo que ella ganaba en una semana. Mientras hablaba, el niño tosía débilmente, y cada tos me dolía como una punzada en el pecho. Sin pensarlo, le pedí que me llevara a la farmacia. Ella dudó, tal vez pensando que no cumpliría mi palabra, pero finalmente aceptó. Caminamos juntas, y durante el trayecto no dejaba de mirarlos. A ella, con la dignidad rota pero todavía luchando, y al niño, que apenas podía sostenerse. Entramos a la farmacia, pedí el medicamento y pagué sin mirar el precio. Cuando le entregué la bolsa con el frasco, me tomó las manos y me dijo algo que jamás olvidaré. Usted es la respuesta a la oración que hice esta mañana. Sentí que las lágrimas querían salir, pero me contuve. En ese momento entendí que la señal de Dios no solo era una idea en mi cabeza, estaba ahí, viva, frente a mí, en forma de una madre agradecida y un niño que necesitaba una oportunidad para seguir viviendo. La acompañé hasta su casa para asegurarme de que el niño tomara el medicamento. Era un cuarto pequeño, con paredes húmedas y una cama estrecha. No había lujos, ni siquiera comodidades básicas. Ella me ofreció un vaso de agua como si fuera lo único que podía darme, y yo lo acepté con gratitud. Ese vaso sabía a sinceridad, a agradecimiento verdadero, a algo que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Cuando me despedí, ella me abrazó con fuerza. Sentí el temblor de su cuerpo y supe que no podía dejarlo ahí. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en cuántas personas como ella y su hijo debía haber allá afuera, y me di cuenta de que, si me quedaba inmóvil, si seguía escondiendo la herencia, estaría ignorando lo que estaba escrita para mí desde hacía años. Esa experiencia removió algo profundo en mí. Ya no se trataba solo de cumplir una promesa a mi esposo o de obedecer la voz de Dios. Se trataba de mirar a mi alrededor y actuar, de dejar de pasar de largo ante el dolor ajeno. Ese niño y su madre se convirtieron en un recordatorio vivo de que el tiempo es frágil y que a veces la ayuda debe llegar ahora, no mañana. Y así, aquella tarde en la plaza se convirtió en el momento que lo cambió todo. El encuentro con esa madre y su hijo no fue casualidad. Fue el empujón que necesitaba para tomar la decisión que había postergado durante años. No lo sabía todavía, pero ese pequeño acto de ayuda sería solo el primero de una cadena de decisiones que transformarían no solo mi vida, sino también la de muchas otras personas. Esa noche, después de encontrarme con aquella madre y su hijo, no pude pegar un ojo. Me quedé sentada en la cocina, con la taza de té fría entre las manos, mirando el reflejo de la lámpara sobre la mesa. Tenía la sensación de que mi esposo estaba ahí, en algún lugar de la casa, observándome en silencio. Sentía su mirada como la sentía cuando estaba vivo, firme, pero llena de amor. Y en esa quietud de la madrugada, supe que había llegado el momento de hacer lo que durante años había postergado. Me levanté y fui hasta el cajón escondido en mi habitación. Lo abrí con las manos temblorosas y saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos de la herencia.
El olor a papel y tinta me golpeó como un recordatorio de todos esos años en los que había preferido esconderme. Puse los papeles sobre la mesa y los miré uno por uno, como si fueran viejas cartas de amor que había leído 1000 veces, pero que aún me costaba dejar ir. No sé cuánto tiempo pasé así, revisando cuentas, propiedades y notas que había tomado en secreto. Cada cifra parecía mirarme a los ojos y preguntarme, ¿y bien? ¿Para qué estamos aquí, si no es para usarnos? El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva que no había sentido en años. Me levanté, fui hasta el armario y saqué una caja de zapatos vieja donde guardaba sobres y papelería. Tomé uno de esos sobres grandes, el más resistente, y empecé a escribir un cheque. No era cualquier cantidad. Era la suma más grande que había puesto jamás en un papel. Mientras la tinta se deslizaba por la hoja, mis manos temblaban, pero no de duda, sino de la emoción de saber que estaba dando el primer paso hacia algo mucho más grande que yo. Recuerdo que en ese momento me detuve y miré una fotografía de mi esposo que estaba en la repisa. La tomé con ambas manos y le hablé en voz baja, como si pudiera escucharme. Amor, creo que ya entendí lo que querías que hiciera. Espero que esto te haga sentir orgulloso. Y aunque era solo una imagen, juro que su sonrisa parecía un poco más amplia esa noche. Al día siguiente, me levanté temprano y me vestí con mi ropa más sencilla. No quería llamar la atención. Guardé el sobre en mi bolso y salí a la calle con paso decidido. Cada esquina, cada tienda, cada rostro que veía en el camino me parecía diferente. O quizá era yo la que estaba cambiando. No iba a hacer una simple donación, iba a cumplir una promesa y a honrar una vida entera de trabajo, amor y sacrificio. Llegué a la pequeña clínica comunitaria que tantas veces había visto desde fuera. Allí, en la sala de espera, estaban sentadas varias madres con sus hijos, ancianos esperando turno y jóvenes heridos por trabajos duros. Me acerqué a la recepción, pedí hablar con la directora y, cuando ella llegó, le entregué el sobre. No dije mucho, solo que era para que pudieran comprar equipo, medicinas y atender a los que más lo necesitaban. La directora abrió el sobre y, al ver la cantidad, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó las manos y me preguntó mi nombre para incluirme en un reconocimiento, pero yo negué con la cabeza. No hace falta que nadie sepa, solo que lo usen bien, le dije. Sentí un alivio tan grande que por un momento creí que podía respirar más profundamente que en años. Salí de la clínica y me detuve en la acera. El aire fresco me golpeó el rostro y tuve la sensación de que, con cada paso que daba, el peso en mis hombros se hacía más ligero. No había resuelto todo ni había gastado toda la herencia, pero ese primer acto me dio la certeza de que había elegido el camino correcto. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde la muerte de mi esposo. Sentí que, por primera vez en años, podía cerrar los ojos sin sentir el nudo en el estómago, y supe que esa no sería la última vez que ayudaría. Más bien, era el comienzo de algo que aún no podía imaginar, pero que estaba segura transformaría no solo mi vida, sino también la de muchos otros. Los días posteriores a mi visita a la clínica fueron distintos, no porque hubiera cambiado algo en mi rutina externa. Seguía levantándome temprano, regando las plantas y yendo al mercado, sino porque, por dentro, había una luz nueva. Cada vez que cerraba los ojos, me venían imágenes de las sonrisas que vi ese día, de la directora sosteniendo el sobre con manos temblorosas y de los niños en la sala de espera. Sentía que, al fin, estaba cumpliendo con algo que me había sido encomendado desde hacía mucho. Sin embargo, no tardaron en llegar las preguntas. Algunas personas de la clínica empezaron a comentar en el barrio que alguien había hecho una gran donación. Y aunque no dieron nombres, pronto comenzaron las miradas curiosas hacia mí. Un par de vecinas me preguntaron si sabía quién había sido,
y yo me limité a sonreír y decir, hay gente buena todavía. Pero en el fondo, sentía que esa delgada línea que me mantenía en el anonimato empezaba a desdibujarse. Un domingo, después de misa, una de las enfermeras de la clínica se me acercó. Tenía los ojos brillantes y me dijo que gracias a esa donación habían podido comprar un equipo para hacer estudios médicos sin que los pacientes tuvieran que ir a la ciudad. Me abrazó y, aunque no me dijo nada más, sentí que había reconocido en mí a la donante. Esa mezcla de ser descubierta y, al mismo tiempo, sentirme útil, fue algo que me removió profundamente. Poco a poco, empecé a notar cambios pequeños pero significativos a mi alrededor. En el barrio, las madres ya no tenían que recorrer largas distancias para conseguir un medicamento. En la clínica, los niños salían con bolsas llenas de medicinas que antes no podían pagar. Y aunque yo no decía una sola palabra sobre mi participación, ver esos cambios era como una confirmación silenciosa de que estaba haciendo lo correcto. Pero también hubo reacciones que no esperaba. Un familiar lejano, que rara vez me visitaba, comenzó a pasar por mi casa con más frecuencia, siempre con historias de problemas económicos. No me pedía directamente, pero dejaba caer frases como, a veces Dios manda bendiciones grandes y uno no sabe a quién. Me di cuenta de que, aunque había sido cuidadosa, algo se estaba filtrando. Otra consecuencia fue en mi propia conciencia. Aquella primera entrega me abrió una puerta que ya no quería cerrar. Comencé a pensar en más formas de ayudar, en otras personas a las que podía tender la mano. El dinero, que antes era un peso, ahora parecía convertirse en una herramienta viva, algo que cobraba sentido cuando salía de mis manos para entrar en las de alguien que lo necesitara. Sin embargo, no todos entendían esa visión. Una amiga de toda la vida, sin saber lo que había hecho, me comentó que si alguna vez recibiera una herencia así, lo guardaría solo para ella y su familia. Me dijo, la gente es muy ingrata, nunca te van a devolver lo que les des. Sus palabras me hicieron pensar en el riesgo que corría, pero también me reafirmaron que mi esposo no me había dejado ese dinero para que lo escondiera, sino para que lo usara con propósito. A medida que pasaban las semanas, empecé a recibir cartas anónimas en mi buzón, dibujos de niños, mensajes de agradecimiento, hasta una foto de un anciano que había recuperado la vista gracias a una operación pagada con el nuevo equipo. No había firmas, pero yo sabía de dónde venían. Cada carta era como un abrazo invisible que me recordaba por qué había dado ese paso. Claro que también aprendí a ser más cuidadosa. Sabía que si empezaba a mover grandes cantidades rápido, levantaría sospechas. Así que decidí dosificar la ayuda, entregarla de forma silenciosa y sin que nadie pudiera atar todos los cabos. No era por esconder el bien que hacía, sino por protegerlo de la malicia que a veces nace cuando el dinero aparece en escena. Y así, mientras algunos empezaban a sospechar y otros recibían sin preguntar, yo seguía adelante, guiada por esa señal que había recibido y por el recuerdo vivo de mi esposo. Sabía que el camino que había iniciado tendría más desafíos, pero también sabía que, por primera vez en muchos años, mi vida tenía un sentido que iba mucho más allá de mí misma. Con el paso de los meses, descubrí que el verdadero cambio no estaba solo en las personas a las que había ayudado, sino en mí misma. La herencia había dejado de ser un secreto pesado y sofocante para convertirse en un puente que me conectaba con otras vidas. Y entendí algo que debería ser obvio, pero que a veces olvidamos. El dinero es solo papel si no tiene un propósito. Lo que lo convierte en algo valioso es lo que haces con él. Me di cuenta de que mi esposo, sin decírmelo directamente, había puesto en mis manos no solo un recurso económico, sino una misión. Él sabía que yo sería capaz de escuchar las necesidades del corazón antes que las demandas del ego. Y aunque me tomó años reunir el valor, ahora podía decir con certeza que estaba cumpliendo esa misión, aunque me costara mantenerme en silencio y evitar las miradas curiosas. También comprendí que la verdadera riqueza no se mide en cifras ni en bienes,
sino en la huella que dejas en los demás. Vi madres volver a sonreír después de mucho tiempo, ancianos caminar con dignidad, niños recibir cuidados que antes les estaban negados. Y cada vez que veía uno de esos cambios, sentía que mi esposo estaba ahí, sonriéndome, como si me dijera, eso era amor. Eso era lo que quería que hicieras. No niego que hubo momentos de duda. Hubo días en que me pregunté si no sería mejor reservar una parte más grande para mi familia o incluso para mí. Pero luego pensaba en que, al final, ninguno de nosotros se lleva nada cuando parte, y que lo único que realmente permanece es el bien que dejamos hecho. Ese pensamiento me devolvía la calma y me recordaba que había tomado el camino correcto. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el silencio que guardé todos esos años no fue en vano. Fue un tiempo necesario para que mi corazón madurara y entendiera que el acto de dar no es solo entregar cosas, sino entregarse a uno mismo. Que la generosidad no se trata de grandes gestos públicos, sino de pequeñas acciones sinceras que se hacen sin esperar nada a cambio. Hoy, cuando camino por el barrio y veo los cambios que, de alguna manera, ayudé a provocar, siento una paz que no había conocido antes. Ya no es una paz silenciosa y temerosa, como la que tenía cuando guardaba el secreto, sino una paz que nace de saber que estoy en armonía con lo que creo y con lo que prometí. La herencia sigue ahí, no toda gastada, pero en constante movimiento. No quiero que se agote de un día para otro, pero tampoco quiero que duerma en un cajón mientras allá afuera hay manos vacías y corazones que necesitan esperanza. Y creo que ese es el equilibrio que me mantiene firme. Dar sin quedarme sin nada, pero sin retener por miedo. Muchas veces pienso en cómo esta historia podría haber sido distinta si hubiera hablado desde el principio. Tal vez habría ayudado más rápido, o tal vez el dinero habría traído problemas que me habrían robado la tranquilidad. Pero no me culpo por el tiempo que tardé. Cada proceso tiene su momento, y el mío llegó justo cuando debía llegar. Hoy puedo decir que, más allá de los números, mi esposo me dejó la herencia más grande de todas, la capacidad de amar sin condiciones y de actuar cuando veo una necesidad. Y eso, queridos, es algo que no tiene precio, porque el dinero se gasta, se pierde o se multiplica, pero el amor y la compasión que siembras, eso permanece. Así que, si algo quiero que se lleven de mi historia, es esto. No esperen una señal divina tan clara como la que yo recibí. Miren a su alrededor, escuchen, y si tienen algo, dinero, tiempo, talento, palabras, que pueda aliviar la carga de alguien, háganlo, porque quizá, sin saberlo, ustedes sean la respuesta a la oración de alguien. Y ahora que has escuchado mi historia, quiero que sepas que cada palabra que he dicho viene desde lo más profundo de mi alma. No ha sido fácil abrir este capítulo de mi vida. Por años lo guardé como si fuera un tesoro, cuando en realidad era una cadena. Hoy, siento que al contártelo me he liberado, pero también que te he entregado algo muy mío, algo que pesa y al mismo tiempo ilumina. Tú que estás ahí, al otro lado de la pantalla, quizá en tu sala, en tu cocina o en tu habitación, quiero que me digas algo. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? No me lo digas solo por curiosidad mía, sino porque quiero imaginarme este mensaje viajando lejos, llegando a lugares que nunca pisaré, pero que, de alguna manera, puedo tocar con mis palabras. Tal vez tu vida sea muy distinta a la mía, o quizá te sientas identificado con algunos pasajes. Tal vez no tengas una herencia guardada, pero sí un talento, un tiempo, una mano que dar. No subestimes lo que tienes. A veces, lo que para ti es pequeño, para otro puede ser todo. Quiero que pienses en eso y me lo cuentes. Cuéntame en los comentarios qué harías si un día, de pronto, recibieras algo grande. ¿Lo guardarías? ¿Lo compartirías? ¿Lo invertirías en ayudar? No hay respuestas correctas o incorrectas, pero me encantaría conocer tu forma de pensar,
porque sé que detrás de cada respuesta hay una historia, y cada historia vale la pena escucharla. Quizá hayas pasado por una situación parecida, recibir algo inesperado que cambió tu vida y no saber qué hacer con ello. Si es así, compártelo conmigo y con todos los que lean. Nunca sabes a quién puede inspirar tu experiencia. Las palabras tienen un poder que a veces supera incluso a las acciones. Y si no tienes una historia así, tal vez sí tengas un sueño, un deseo profundo de ayudar o de cambiar algo en tu vida o en la de alguien más. Cuéntalo. No importa si parece imposible. A veces, escribirlo o decirlo en voz alta es el primer paso para hacerlo realidad. Quiero que sepas que, mientras grababa estas palabras, pensé mucho en las personas que me escucharían. No son números, no son simples espectadores. Para mí, cada uno de ustedes es un ser humano con sus propias batallas y esperanzas. Por eso quiero que este canal sea un lugar donde podamos encontrarnos, aunque nunca nos hayamos visto cara a cara. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar o sentir, no te la guardes. Compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. A veces, un simple relato puede abrirle los ojos a una persona o recordarle que aún hay bondad y fe en este mundo. Te invito a quedarte, a seguir escuchando más historias como esta, llenas de vida, de lágrimas, de decisiones difíciles, pero sobre todo, llenas de esperanza. Porque si algo he aprendido, es que cuando nos compartimos unos a otros, cuando abrimos el corazón, todos salimos más ricos. Y no hablo de dinero, sino de lo único que de verdad importa: humanidad. Así que ahora te dejo la palabra a ti. Escríbeme. Dime desde dónde me escuchas y qué sientes después de oír mi historia. Hoy quiero leerte. Quiero saber de ti. Quiero que este sea un diálogo, no un monólogo, porque las historias viven cuando se comparten. Y la tuya, créeme, también merece ser contada.